Buenas tardes, soy Luis Alfredo Bonilla y hoy hablaremos sobre semiología teatral o semiótica, el significado de la semiótica y la semiología en el teatro. Acabamos de ver un pequeño ejemplo de lo que podemos proponer a través del símbolo y del significado o la interpretación que se le puede brindar a lo que vemos como objeto y el uso del objeto. Vemos cosas tan básicas como un rollo de cinta y un cubo de Rubik y una mandarina. Y si nos damos cuenta, a todo esto le podemos dar otro tipo de significado, otros significados, muchos significados para proponer a través de lo que he comentado anteriormente, la semiótica. La semiótica también viene de la literatura, significado de las palabras, pero lo llevamos también al significado de lo espacial, como objeto, como tal. Si nos damos cuenta, vamos a un museo y en un museo vemos un cuadro, vemos una pintura y cada uno de nosotros pues le saca en conclusión lo que ve, su propia realidad de lo que ve. Interpretamos el color, interpretamos la textura, interpretamos el fondo de lo que vamos observando cada vez más. Si vamos un poco a Pablo Picasso, él lo que nos propone con el cubismo, ahí nos damos cuenta que cada uno de nosotros le va dando o va armando en su propia percepción lo que ve en los cuadros de Picasso. Si pasamos a Dalí, también. Él proponía desde la semiótica, desde su mundo interior creativo, esa semiología de lo que él iba cada vez proponiendo como artista. Pues eso mismo es lo que llevamos al teatro, a la tridimensionalidad del teatro. Cuando hablamos la semana pasada de acotación teatral, en el texto y para el texto, pues eso mismo que hemos propuesto en lo que es el significado de la acotación teatral, lo llevamos a la acotación o a la semiología con el objeto en escena. Cuando hablamos de la escena como tal, la llevamos a la desaparición o a la aparición en el tiempo-espacio. La ilusión óptica también tiene mucho que ver también que se pueden proponer la ilusión óptica en la propuesta teatral. El sonido, la música también nos lleva a una semiología en cuanto a la propuesta de la acotación en el espacio-tiempo del teatro. Aquí vemos el ejemplo, lo vuelvo a repetir, nos ponemos en acuerdo a y este movimiento tan sencillo nos lleva a un símbolo. ¿Cuál? Pues dependiendo la acotación y el contenido de nuestra escena, lo llevamos a. ¿Por qué? Para evitar realmente el código, por así decirlo, evitar o minimizar el código de lo que queremos contar en escena. Para evitar también tener tanta atrezo en el escenario. Para invitar al público a que viva otra realidad, a que intervenga en su propia realidad. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo de cómo podemos llegar también a minimizar, los objetos. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué le proponemos al público? ¿Qué le proponemos al espectador? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué interpretamos aquí? Entonces, todo esto es lo que nos permite crear esa conexión y ese código con lo que nosotros queremos contar. En la semiología teatral, lo importante es
estar acorde con el texto, estar acorde con todo lo que significa el detalle, todo lo que significa el sentido, la instauración del sentido. Y no porque somos mayores vamos a dejarle sentido vamos a dejar de darle sentido a las cosas. Al contrario, ahora es cuando más debemos explorar y darle sentido a las cosas. No porque seamos mayores vamos a renunciar a eso, al contrario, porque ya tenemos una experiencia de vida donde podemos acotar desde el pensamiento y la propuesta, el juego de lo que significa menos es más, de lo que significa menos es más. Vamos llevando toda la mínima expresión. Aquí tengo, por ejemplo, miren, estas fichas de dominó, ¿no? Estas fichas de dominó. Algo tan sencillo como este juego del dominó. Pero esto, por ejemplo, si lo llevamos a un suelo, si lo llevamos a un suelo en el escenario, lo volvemos un suelo, ahí directamente está marcado una propuesta, la semiótica de la situación. Aquí una pareja, aquí una batalla, aquí la soledad enfrentada al monólogo y todas estas fichas, todos los símbolos posibles acotados en escena. Todo esto es lo que nos da y que nos seguirá dando complementos. En alguna clase, cuando estábamos el año pasado, iba a proponerles desarrollar nuestro caminar como cada ficha del ajedrez. Que desarrolláramos un alfil, cómo sería el alfil, que desarrolláramos el peón, que desarrolláramos la reina, el rey, el caballo, y todo esto es simbología y es semiología teatral. Es tan tranquilamente una propuesta desde lo que es encontrar el significado en el movimiento escénico del juego del ajedrez sin que sea ajedrez, sin que sea propiamente ajedrez. Pero ¿qué pasa? Que si logramos llevar a ese punto del significado, el que sepa jugar ajedrez, la persona, el público como tal, que sepa las reglas del ajedrez, de cómo es cada ficha, identificaría a cada personaje que se proponga en escena que sería un rey o cómo sería un alfil. Entonces, todo esto es lo que nos permite la semiología teatral. En Japón, por ejemplo, existe la técnica del teatro kabuki y ellos cuentan las historias a través de máscaras. Entonces, cada máscara representa una historia. Lo mismo en el Kathakali, en la India, en el teatro Kathakali de la India, también el maquillaje y según el movimiento, ya con el solo hecho de acotar en un maquillaje, ya nos cuenta una historia y evitamos toda esa magnificencia que nos lleva atrás de tener que montar toda una historia atrás en el escenario, sino al contrario, porque todo se centra en el objeto y el actor, o el mismo actor es el objeto. El mismo actor también se puede convertir en objeto. Entonces, todo esto es lo que nos va permitiendo optar por herramientas, optar por jugar con los elementos y eso nos complementa. De la semana pasada nos va a complementar muy bien lo que es la acotación teatral y la semiología teatral. Espero que este tips de esta semana nos vaya uniendo en concordancia a lo que vamos haciendo, tejiendo la red, tejiendo teatro, tejiendo nuestra inteligencia, por favor, que eso es lo maravilloso, lo que mejor tenemos, nuestra inteligencia y nuestro cerebro, insisto mucho en eso. Insisto en que ahora es cuando más tenemos que disfrutar de nuestra mente y darle esa fuerza y esa gran fortuna que tenemos ahí, que es ese universo interno que tenemos, y poderlo explorar de la mejor manera posible cada vez más. De esta manera me despido, las sigo viendo en la distancia, las seguiré viendo. Un saludo pues, y que tengan muy buena semana.